te compartimos las últimas tendencias para que tengas la libertad de elegir cuándo, dónde y cómo operar. Sumate a la evolución del ecosistema de medios de pagos digitales. Libertad para operar. Un podcast de Coelsa. Bienvenidos a un nuevo episodio en esta serie de podcast. Hoy nos acompaña Alejandro y Maximiliano. Alejandro Peberengo es gerente ejecutivo de seguridad e innovación en Coelsa. Con más de 18 años de experiencia en tecnología y seguridad, se desempeña como vocal titular de la Asociación Argentina de Usuarios de la Informática y las Comunicaciones, contribuyendo activamente al desarrollo del sector. Alejandro posee certificaciones internacionales y amplios conocimientos en management, tecnologías de la información, ciberseguridad, telecomunicaciones, inteligencia artificial y prevención de fraude. Su trayectoria lo posiciona como un referente en la integración de innovación y seguridad para transformar y proteger los ecosistemas tecnológicos. Maxi cuenta con casi 30 años de experiencia relacionada con la tecnología y los sistemas de información. Lideró importantes proyectos de investigación, estrategias de implementación de nuevas soluciones para el ecosistema financiero. Esto y su pensamiento polímata lo hacen experto en pagos digitales. Hoy es gerente de estrategia y proyectos en Coelsa. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, ¿cómo estás? Gracias por estar de nuevo acá. Hola Mauro, gracias por la invitación. Un placer acompañarnos. Alejandro, arranco con la primera pregunta. Desde Coelsa, ¿cómo se protege el ecosistema a través de las distintas soluciones de ciberdefensa? Nosotros hace unos años hicimos un cambio bastante importante en tema estratégico. Tomamos la seguridad, si bien me estás preguntando soluciones, por ahí lo vamos a enfocar un poquito más a lo que es el equipo, las personas, las capas, ya que, digamos, una solución de por sí sola no te protege, ¿no? Y si bien usamos tecnologías así de vanguardia, muy actuales y disruptivas, le hicimos mucho foco en lo que es el armado del equipo y la seguridad en capas. No solamente en estos procesos, sino que apuntamos también a una seguridad no tradicional, la típica del auditor que está controlando o está mirando y retando cuando uno hace algo mal, sino que de la mirada más centrada en el usuario, en la automatización y lo no operativo, lo no ops, como conocemos, digamos. Que bueno, por eso armamos ahí equipos con profesionales con características muy potenciadas y especiales, digámoslo así. Equipo de ciberseguridad con un Red Team, un Blue Team, que son el equipo de ataque, el Red Team, y el equipo de defensa, que es el Blue Team. Seguridad a la izquierda en lo que es el ciclo de vida del desarrollo, digamos, empezar desde cero, analizando todas esas vulnerabilidades de manera temprana, ¿no? Desde que inicia ya un desarrollador a codificar y corrigiéndose, digamos, y llegando lo más perfecto o lo menos vulnerable o lo menos digamos, con menos vulnerabilidades posibles el desarrollo y el producto que finalmente consumen los clientes. Y después, bueno, también la mirada del SOC, un equipo, digamos, que tiene la mirada desde afuera, o sea, desde afuera hacia adentro y también interna, del comportamiento de los usuarios y también de los ataques que se van conteniendo día a día, ¿no? Que son un montón. Male, para sumar a esto, me viene una pregunta a la cabeza que es ¿cómo hacemos nosotros para concientizar a las empresas para invertir en seguridad? Porque hoy en día la gran parte de los activos son digitales y los riesgos de perder esos activos, que pueden ser dinero, pueden ser reputación, pueden ser datos personales, están, digamos, al alcance de todo el mundo. Los ciberdelincuentes están cada vez más entrenados en poder acechar estos activos. Entonces, me gusta cómo empezaste diciendo que es una decisión estratégica. Yo creo que todas las compañías tienen que entender que proteger este tipo de bien tiene que partir de una decisión estratégica de la compañía para poner todo el foco en esta protección. Sí, es así, Maxi. Hay muchas verticales o muchos ejes, mejor dicho, que en el caso nuestro, en el caso de Coelsa, tomamos, que bueno, fue
lo principal del training y awareness, que es todo el acompañamiento a los usuarios de la compañía, entrenarlos ante distintos vectores de ataque, que hoy, bueno, conocemos por ahí mucho lo que son los phishing, que eso sigue, digamos, número 1 top en el mundo, y es por donde generalmente tenemos estos ingresos de los ataques, ¿no? Y las malas situaciones en las compañías. Entonces, digo, entrenar a las personas, poniéndoles por ahí el foco desde la mirada de lo que hace un ciberatacante, ¿no? Cómo puede llegar a vulnerarnos, que esto obviamente te suma en la vida personal y en la vida laboral, por supuesto. Entonces, tener un buen programa de concientización, de entrenamiento, digamos, suma mucho. Es como la capa número 1, la barrera principal, más allá de todas las barreras de seguridad o las capas que vos podés poner tecnológicas con soluciones en una compañía. Digamos, si vos no entrenás a las personas que están trabajando, es muy difícil, digamos, que no tengas un ciberataque. Más allá de que hay que tener siempre en la cabeza que vamos a ser atacados en algún momento. Por eso hay que trabajar mucho digamos, en la recuperación y recuperarse rápido. Si partís de la idea de que nunca vas a tener un ciberataque, nunca te vas a proteger. Exactamente. Entonces, partir de esa premisa te hace llevar a entender estas dos dimensiones de las que hablas. Por un lado, la tecnología, y por otro lado, la capacitación, ¿no? Porque siempre alguien nos lo dice, en el eslabón más débil somos las personas. Entonces tenemos que estar entrenados y también actualizados sobre las últimas amenazas, y eso también en las dos dimensiones, de la tecnología y de las personas. Sí, es cierto. Necesitas las dos. Necesitas los profesionales. Hoy, si bien en Argentina hay muy buen nivel de lo que es ciberseguridad, en todo lo que es el ecosistema, la verdad que hay muchos muy buenos profesionales, pero sí hay que entrenarse, hay que estudiar, aprender, y sobre todo hoy también hay un tema que digo que me parece que es súper relevante, que digamos, el analista de seguridad estándar, por así decirlo, ya es como que no existe más. Hoy el que no aprendió a programar, digamos, es como que queda muy atrasado. Hoy hay que programar para poder automatizar distintos procesos y acciones, ¿no? Si no, tenés que tener un montón de personas atendiendo la cantidad de incidentes que tenés diariamente. Para que tengan una idea, potenciales ataques que se reciben hoy en una compañía, pero mínimo, son más de 31.000 potenciales ataques ya dirigidos y, digamos, bien analizados. Bueno, eso es lo que va conteniendo hoy una compañía. Y eso es muy difícil de manejar cuando no tenés procesos automáticos, los profesionales, para que puedan entender ese tipo de ataques. Pero digo, sí, esos son fundamentales. Esos dos ejes que contás, Maxi, son fundamentales hoy para lo que sucede en una compañía. Y esto que decís de que tiene que saber, el profesional tiene que poder saber programar, me lleva a pensar cómo interviene la inteligencia artificial, tanto para el atacante como para el que se defiende, porque si lo entendemos como una ayuda al que programa o una facilitación de programar, podés programar seguridad o podés programar amenazas. Es tal cual. No sé, Mauro, vos querías contar algo. Sí. Es justamente un poco lo que hablan a veces de los hackers, de los atacantes de sombrero blanco, los de sombrero negro, los de sombrero gris, que son los que están del lado bueno, del lado malo, del lado que van a negociar. Vos comentabas antes, sale un poco de la importancia de la capacitación a los usuarios. Hay un poco, ¿querés contarnos cómo lo realizan? ¿Qué es lo que hacen desde Coelsa? Sí, dale. Dos cosas. Primero te digo una, porque quiero desmitificar un poco también eso del hacker, ¿no? Hacker es, la verdad, un experto, una persona que se dedica a encontrar esos huecos. Un entusiasta, Un entusiasta de la seguridad. Ahora, lo que nosotros, ¿cómo lo deberíamos llamar? Son ciberdelincuentes. O delincuentes, porque finalmente son los que se hacen el dinero. Yendo a lo de training awareness o capacitación, nosotros armamos un programa bastante interesante en donde le pega muchos focos, ¿no? Enseña o le muestra al usuario estándar, digamos, de la compañía, puede ser un usuario operativo, un usuario técnico, sobre, digamos, los distintos vectores de ataque a los que se puede enfrentar todos los días. Y acompañamos con algunas campañas de phishing que ya son dirigidas a los distintos sectores de la compañía, en donde probamos ahí si recibió el mail, si lo abrió, si hizo un clic, si puso usuario y clave.
Y en los casos que eso suceda, obviamente damos por ahí un entrenamiento más intensivo a ciertos usuarios. Nosotros pusimos en nuestros clientes de correo electrónico un botón, Fish Button, el botón de pánico, en donde cada vez que un usuario desconfía de un correo electrónico, tiene dudas, lo cliquea y eso lo dispara a un servidor que está controlado y que puede explotar si es que tiene algún adjunto, una amenaza. Y esos son todos elementos que le podés dar a las personas más allá del training como para estar protegido. Y además sale, lo que yo pienso es que el entrenamiento, por un lado, es del usuario, ¿no? Pero por otro lado, también es del equipo de ciberseguridad, ¿no? Porque tiene que estar entrenado para poder actuar en el momento que suceda algo. Sí, exactamente. Del equipo de ciberseguridad principalmente, que bueno, se capacitan todo el tiempo en distintas, obviamente, técnicas. Depende del foco que tenga cada colaborador en la compañía. Si bien cada uno tiene un foco y hay equipos dedicados a distintas técnicas, trabajan también como un solo equipo, ¿no? Digamos, ese trabajo cross tiene que estar. Son como distintos engranajes que finalmente juntos hacen ese motor único, por así decirlo. Y también en lo que es training tenemos un programa bastante bueno, muy interesante, que está enfocado más a la gente, o a los programadores, a la gente de desarrollo, alineado con lo que es el OWASP Top 10, que es el top 10, digamos, de las vulnerabilidades en lo que es el código, en donde primero revemos todo y les mostramos o los ayudamos a aprender a codificar de la manera más segura posible, y también le damos la mirada del atacante, ¿no? Damos algunos ejemplos de cómo a un frontend, a un sitio o a un desarrollo específico, una API, un ciberdelincuente la puede vulnerar. Y eso a los chicos de desarrollo, al equipo de desarrollo, los ayuda muchísimo para empezar a codificar y cambiar por ahí algunas cosas que ya tenían programadas hace años, ¿no? Me parece que eso está muy bueno, y si bien, digamos, el foco siempre es entrenamiento, educación y demás, puntualizamos por ahí con algunas cosas que me parece que son más que necesarias, digamos, para estar lo más protegido y mejor posible. Ahí un poco acompaño a lo que vos habías dicho, porque lo que se ve es que la tecnología sigue evolucionando, pero el foco del ataque sigue siendo vulnerar la persona, es decir, la condición humana de la persona. Y por eso van mutando, como vos decís, van cambiando las técnicas, pero todo apunta a lo mismo, a tratar de conseguir ese dato o esa información de la gente. Vos hablaste en un momento de phishing, que es ese famoso mail o ese famoso aviso que recibimos y que juega un poco con la ansiedad del usuario, con que debemos algo, con que tenemos que pagar algo, con que tenemos que descargar alguna factura. ¿Ves algún otro tipo de amenazas que sean comunes, adicionales al phishing? Mirá, todo esto es un combo, ¿no? Que siempre el phishing viene acompañado de otras cosas. Existen muchísimas vulnerabilidades en distintos sistemas que muchas veces son aprovechadas por los ciberdelincuentes. Pero principalmente hoy el foco, y creo que sigue siendo el foco, el tema del phishing, ¿no? Jugar con la urgencia, hacer un clic en un hipervínculo que uno no debería hacer que el usuario o que la persona que está trabajando o que está en su casa ponga sus credenciales sin pensarlo. Y eso no solamente es correo electrónico, sino que puede venir a través de un mensaje de texto, puede venir por un mensajito de WhatsApp, y así infinidades de canales, hasta telefónicos, ¿no? Llevándolo a la prevención del fraude también pasa lo mismo. Hoy se llama phishing, que es por llamada telefónica, en donde te inducen a pasarle sus credenciales o hasta un token en muchas oportunidades. Y además esto, Ale, es como la punta del ovillo también, porque a veces los ciberataques se construyen durante meses y a través de distintos phishing o cómo ir escalando en el conocimiento de la compañía que van a atacar, pueden ir armando este ataque a través del tiempo, haciéndose de credenciales o con ingeniería social para ir escalando en el conocimiento, con el conocimiento que van adquiriendo con los primeros ataques. Y mira, Maxi, exactamente es de esa manera o sucede de esa manera. Generalmente un ciberataque a una compañía no se da en el día, no es que hoy te vulneraron y ya te están explotando y sacando toda la información y bueno, dejándote en un costado tirado, sino que esto tiene una preparación. La mayoría de los eventos se da por ahí un año antes
y durante un año van trabajando, van reconociendo la infraestructura, por ahí con credenciales base, sin altos privilegios, en donde generalmente se puede escalar, ¿no? Pero sí van reconociendo, van entendiendo cómo funciona la compañía, hasta que un día hacen el ataque y se llevan información, extraen información, o por ahí hasta te cifran en los casos de lo que son los ransomware. Lo que sí es preocupante que la identificación, digamos, de estas amenazas o de que que fue hackeado, por así decirlo, eso va aumentando. Hay un promedio creo que de 83 días hoy para identificar un ataque en una compañía. Digo, y eso es tremendo. Para eso también necesitas ser bastante proactivo, tener equipos que, digamos, de lo que es CTI o Cyber Threat Intelligence, que hagan inteligencia y caza de amenazas dentro de la compañía todo el tiempo, con distintas cosas. No me voy a ir a lo técnico, pero hay indicadores de compromiso que te ayuda digamos, a cargar en distintas herramientas y buscar dentro de tu infraestructura si hay algún malware o algo que estés comprometiendo, digamos, a través de esos hashes, ¿no? O IOCs, indicadores de compromiso que uno tiene a disposición. Pero sí tiene que haber técnicas de caza de amenazas dentro de una compañía. Me parece que otro punto también importante es supervisar un poco lo que las personas que tienen permisos o no instalan en sus máquinas, ¿no? Todo el tema del software. Sí, eso es otra. Eso está basado en las políticas. La realidad es que, bueno, eso depende de cada compañía cómo establece sus políticas. Nosotros tenemos bastante bien definidas las políticas, en nuestro caso, y obviamente un usuario estándar no puede desplegar software en un equipo, en una notebook, ni en un servidor, obviamente. Y eso sí se maneja mucho por políticas, grupos y demás. Bueno, hay una serie de usuarios privilegiados que tienen esa posibilidad, pero siempre con herramientas que están homologadas por la compañía. No podría ser cualquier herramienta del mercado. Antes hablábamos de desafíos. ¿Y cuáles son los desafíos que las compañías se enfrentan a la hora de implementar soluciones de seguridad? ¿Cuáles piensan que pueden ser? Yo creo que lo planteamos un poco antes. Por un lado, lo principal es reconocerlo, no tener la ciberseguridad como algo para cumplir, ¿no? Quizás el mayor desafío es la concientización, primero de la alta dirección de las compañías, para que después se pueda implementar a lo largo de toda la compañía. Y después está relacionado con lo que mencionábamos de la tecnología, la capacitación. No sé, vos en esto, Ale, lo que quieres. Sí, es así, Maxi. Sumado a que un gran desafío, o varios, hay muchos desafíos, ¿no? Hoy, en todo lo que es materia de ciberseguridad para una compañía. Retener personal, o sea, me parece que eso es fundamental, y obviamente potenciarlo, ¿no? Llevarlo a un nivel, o al nivel que necesita la compañía en sí. Por ahí también es ser consciente de que, como decíamos antes, de que uno va a ser atacado, y trabajar en los planes de recuperación, recuperarse lo más pronto posible, y también emular escenarios de ataque dentro de la compañía, ¿no? Si bien eso generalmente siempre comienza con los equipos técnicos, porque empezás a probar todas tus barreras de defensa, todas tus capas de seguridad, y también los profesionales, ¿no? Cómo pueden, digamos, contener esos ataques para que no se magnifiquen, digamos, y obviamente cómo responden, sino que también tiene que ser cross esto, ¿no? Hay que ir a otras áreas donde está la gerencia general, la gente de comunicaciones, de prensa, digamos, esas prácticas, esas emulaciones de ciberataques, hay que hacerlas y hay que tenerlas muy frescas, porque el día que te pasa no podés salir corriendo, tenés que actuar. Así que esos 3 estadios que conocemos por ahí todos, el antes, que es toda la preparación, el durante, que es cómo accionás ante un ciberataque, y el después, que es toda esa mejora continua que viene, ¿no? Después de la experiencia de lo que te pasó, aprendés y obviamente mejorás algunas cosas. Pero digamos, todas esas prácticas son necesarias para estar lo más preparado posible ante un ciberataque. Y como desafío, yo partía desde el compromiso de la alta dirección, pero que nos tiene que llevar al compromiso de cada uno de los que somos parte de la compañía, porque la cadena se va a cortar por el eslabón más débil. Entonces todos tenemos que ser conscientes que estas capacitaciones no es algo que hay que hacer porque me obligan o porque se me vence, sino porque me comprometo también con la seguridad de la compañía. Exactamente. Y hay, bueno, una frase que se usa
hace miles de años que la seguridad la hacemos entre todos, y eso es cierto. Todos somos responsables de la seguridad. Si bien hay equipos dedicados para implementar herramientas y para tener distintas técnicas de protección o de ciberdefensa, digamos, todos hacemos la seguridad. Y no queda solamente en una compañía, sino que esto tiene que ser colaborativo, digamos. La realidad es que nosotros colaboramos con todo el ecosistema y el ecosistema también colabora con nosotros, ¿no? Y eso creo que es muy bueno y tiene que seguir evolucionando y tiene que seguir creciendo. De esas capacitaciones imagino que después surgirá algún tipo de evaluación para ver cuánto han aprendido los usuarios, ¿no? Que no sea, como dijo Maxi recién, un ejercicio de o hacerla por hacerla o darle siguiente a cada uno de los slides, sino que los usuarios comprendan qué es lo que están haciendo y después lo lleven a la práctica. Exactamente, Mauro, sí. Eso se mide todo el tiempo. Hay un estándar o un benchmark de lo que es la industria en la que estamos nosotros, de cómo es la media y cómo está Coelsa en este caso. Y la verdad que vimos una evolución muy importante desde que iniciamos estos programas hace 3 años, más o menos, un poquito más, al día de hoy. La verdad que los usuarios están bastante afilados y, como te contaba, si bien hacemos campañas de phishing dirigidas a los distintos sectores de la compañía, la verdad que son cada vez más complejos de detectar los phishing que dirigimos. Lo hacemos a propósito de eso porque el usuario ya está entrenado. La realidad es que empezamos con un phishing muy básico, con mucha falta de ortografía, y bueno, hoy ya afinamos eso, que ya no te das cuenta por ahí que es un robot o que digamos te están escribiendo un mail de phishing. Digamos, ya tenés que ver distintas cosas, el timestamp, algunas propiedades por ahí del correo que digamos te dan esa visión, esa marca de que es un phishing. En esto que decís, a veces algunos de los colaboradores dicen, pero caí porque venía de mi gerente. Pero bueno, esa es la complejidad que se le va agregando, incluso por lo que decíamos antes, ¿no? Que cómo se va preparando el ataque, que de pronto el ciberatacante puede haber tenido mayor nivel de acceso y poder empezar a hacer o conocer la estructura de la compañía y poder enviar phishing como si fuera el jefe de esta persona. Entonces no es que es trampa, sino que es una prueba más sofisticada. Exactamente, y sabés que hay algo que está muy bueno, que nosotros también venimos detectando muy seguido, que digamos cuando le llega un phishing a alguno de los chicos, de los colaboradores, de algún equipo, primero nos preguntan, más allá de denunciar el phishing o el correo que reciben, sino que nos preguntan, dicen, che, me llegó un correo así, me parece que es phishing. Bueno, gracias por reportarlo. Y sobre todo se comunican con sus compañeros. No solo avisan al equipo de lo que es ciberseguridad, sino que le dicen a sus compañeros, ojo, porque mira que llega un mail de phishing. Digo, y eso está bueno, no sucedía, y está bueno que suceda, ¿no? Alertar al que tenés al lado, o remotamente lo tenés en otras geolocalización, pero, digamos, se comunican para avisar que hay un posible phishing. Sí, porque no es ver a ver si el otro cae, porque si fuera real, no sirve esa forma de pensar. Exactamente. Sí. A ver, el ataque puede entrar por uno y después se despliega a toda la compañía. Tal cual. Sí, y sacarse el miedo también de cuando uno se equivoca, hace un clic y pone hasta las credenciales, levantar la mano rápido, decir, che, mira, puse las credenciales, eso te da espalda para reaccionar de manera temprana, ¿no? Y eso también está sucediendo en estas simulaciones de phishing, que quien haya caído muchas veces nos comunica, dice, che, mira que puse credenciales, y eso suma muchísimo. Tiene que ver con la cultura de seguridad. Es la cultura de seguridad de una empresa. Sacarse el miedo. Sí, tal cual. Alguna vez en una capacitación, una de las frases que a mí me quedó tenía que ver con que mencionaban que la seguridad, que sea un tema en nuestra agenda, antes de que nuestra agenda esté cubierta por temas de seguridad. Tal cual. Y eso un poco tiene que verlo. Max y Ale, muchísimas gracias por participar. Un gusto, como siempre, charlar con ustedes. Y a quienes nos escuchan, los incentivamos a que sigan disfrutando de estos podcasts. Hasta la próxima.